carta a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 15 al 17 inicialmente. Segunda carta a los Corintios 1, 15 al 17. Así dice la bendita palabra del Señor. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Hay un refrán que muy probablemente la mayoría de nosotros hemos escuchado, que sobre la necesidad de dar explicaciones a otros sobre nuestro comportamiento, intenciones o motivaciones, dice: no des tantas explicaciones, tus amigos no las necesitan, tus enemigos no las creen, y los necios no las van a entender. Esta es una expresión que ya hace parte del listado de refranes populares, que es precisamente eso: sabiduría popular. Y tiene mucho sentido, pero la sabiduría popular no siempre aplica, por más sentido común que tenga, en la vida de personas que no pertenecen a este mundo, que viven a la luz de otros estándares, de principios más altos, que son ciudadanos de otro reino, los hijos de Dios. Hay situaciones en las que se nos requiere un esfuerzo doble como creyentes para explicar nuestro proceder, para aclarar nuestras intenciones, incluso para hacer una defensa de nuestra integridad, especialmente cuando está en juego cosas que trascienden a nuestro buen nombre. La integridad del Evangelio es una de ellas. Y el apóstol Pablo se vio forzado a hacer ese doble esfuerzo de defensa de su integridad, porque realmente lo que estaba allí en juego era la integridad del Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entonces se vio forzado continuamente a hacer ese doble esfuerzo por razón de lo que él era, del papel que cumplía dentro del plan redentor de Dios. Pablo era un apóstol, y un apóstol era alguien comisionado por Dios para dejar por escrito, inspirado por el Espíritu Santo, y tomando el mismo texto que vamos a exponer en esta mañana, fue el encargado junto con los apóstoles de dejar por escrito el cumplimiento de todas las promesas anunciadas en el Antiguo Testamento, la consumación del plan de redención en Cristo Jesús. La importancia de este papel de los apóstoles para la iglesia está registrado en las mismas escrituras, y continuamente lo señalamos para que nosotros veamos cuál era ese papel importante del apóstol, y cómo desde su papel en el plan del Redentor el apóstol Pablo tiene que hacer este doble esfuerzo de defender su integridad, de explicar sus razones y sus motivaciones, pero no porque le tocaron el ego, sino porque, como lo vamos a ver, lo que estaba en juego era algo que trascendía a él mismo y su buen nombre, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos dice con respecto a los apóstoles y su función: edificados, hablando de la iglesia, edificados sobre el fundamento. Sinónimos de fundamento: base, cimientos. La iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, utilizando una expresión incluso arquitectónica. La iglesia entonces se levanta sobre un fundamento, un cimiento que fue puesto allí por la labor que Dios le encomendó a los apóstoles, la doctrina apostólica,
¿Por qué creemos en Cristo Jesús y qué creemos de Cristo Jesús? Lo que los apóstoles dejaron registrados en la bendita palabra del Señor, siendo Jesucristo mismo la piedra del ángulo, el fundamento de lo que nosotros creemos, el autor y consumador de nuestra fe. La Escritura también nos dice, hablando de la iglesia, haciendo un resumen de la iglesia, en este caso la iglesia primitiva, el estado de ella, y dice, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en su enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y incluso el Señor Jesucristo en su oración sacerdotal, orando por los apóstoles, por sus discípulos, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que el apóstol Pablo va a hacer una defensa por quien él era y por realmente lo que estaba en juego en los ataques que se hacían a él. Los ataques de los falsos maestros buscaban desacreditar al apóstol Pablo, destruir su reputación a los ojos de la iglesia de Corinto. Esto, cuando se ataca a un hombre, porque lo que finalmente se busca atacar es lo que ese hombre dice, es una falacia argumentativa, algo que se conoce como un argumento ad hominem, que significa contra el hombre. Busca atacar al hombre para desacreditar lo que ese hombre dice, lo que ese hombre cree o lo que ese hombre enseña. Ad hominem o contra el hombre es una falacia argumentativa, entonces, que busca desacreditar finalmente al evangelio, pero a través de un recurso muy vil: atacar la integridad, el carácter, el testimonio del hombre, para finalmente atacar lo que este hombre proclama, que en este caso, amados hermanos, es de la más suma importancia, de la más sublime importancia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después que la congregación perdiera la confianza en el apóstol Pablo, estos falsos maestros lo iban a reemplazar como maestros con autoridad. Y así entonces tendrían lista la plataforma que necesitaban para enseñar que las falsas doctrinas. Y estas falsas doctrinas, ¿a quién beneficiaba? A ellos mismos. Eran enseñanzas para beneficio propio, para su lucro, para sus egos. Y para lograr ese objetivo maligno, atacaron el apostolado del apóstol Pablo, su carácter y su ministerio de todas las maneras posibles, incluso desde las que nos pueden parecer más ridículas y sin sentido, como la que en este pasaje Pablo tiene que explicar. Ahora que empecemos a exponer el texto, usted se va a dar cuenta que esta defensa que hace Pablo no dice: esto es una niñería, esto es una tontería, esta es una argumentación que ¿quién puede ser desviado por ello? Pero los falsos apóstoles o los falsos maestros lo estaban haciendo porque buscaban desacreditar al apóstol Pablo. Pablo tuvo, y esta es la situación, ¿qué es lo que estaban señalando de Pablo? Pablo tuvo que cambiar sus planes de visita a los Corintios. Y bueno, que esa variación en sus planes fue tomada por los falsos maestros, por sus detractores, como un argumento sobre su carácter. Al Pablo cambiar de planes con respecto a una visita que había anunciado a los Corintios, entonces la conclusión fue esta: Pablo es un falso. Pablo promete y no cumple. Por lo tanto, y finalmente ese era el objetivo, lo que Pablo predica pues también es dudoso. ¿Cuál fue la situación en sí? Permítame entonces llevarlos por la historia. Pablo, en la primera carta a los Corintios, vayamos allá sin perder el texto de estudio. Pablo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 16, les había anunciado que les iba a visitar. Primera de Corintios 16, 5 al 6. Primera carta a los Corintios 16, 5 al 6. Les dice:
iré a vosotros cuando haya pasado, ¿por dónde? Por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Así que este es el plan original, inicial. Pablo les había escrito a los corintios que él iba a estar en Éfeso hasta Pentecostés. Eso es lo que dice allí mismo en el versículo 8. Y de Éfeso iba a pasar por Macedonia, y de Macedonia iba a pasar a Corinto, para finalmente dirigirse a Judea, a Jerusalén, con la ayuda de los corintios. Breve, eso es entendible. Pablo les plantea a ellos una visita que va a hacer y les muestra su itinerario. Ahora, quiero que notemos que Pablo usa un lenguaje donde claramente muestra su intención de hacer esa visita, pero también en su expresión se muestra que Pablo está consciente de que sus planes pueden variar. En el versículo 6, que ya leímos de 1 Corintios 16, les dice, mira, nota su lenguaje, dice, podrá ser que me quede con vosotros. Podrá ser que me quede con vosotros. O aún pase el invierno. Si lo cogía el invierno, no se podía navegar y los corintios lo iban a poder entonces encaminar hacia Jerusalén. Si usted puede notarlo, los planes están sujetos a variaciones según las circunstancias. Eso es que lo más normal. Eso es lo más normal. Ahora, en nuestro pasaje de segunda de Corintios 1:15 vemos que en algún momento Pablo, que específicamente es cuando él tiene que hacer una visita relámpago a los corintios, después de haber escrito la primera carta, que fue donde leímos el plan que les dice que él tiene. ¿Por qué les tuvo que hacer esa visita? Porque le habían llegado anuncios, incluso por carta, de que los falsos maestros estaban poniendo división, disensión, graves problemas que habían crecido más allá de su primera carta en los corintios. Pablo tuvo que hacerles una visita relámpago, que es lo que se conoce como la visita dolorosa, que resultó dolorosa. Y allí en esa visita les anunció la probabilidad de visitarlos, no solo una, como lo leímos en 1 Corintios 16, sino 2 veces, para tener más tiempo con ellos. Muy probable que lo haya anunciado apenas estuvo con ellos, pero lo que resultó después en esa visita fue muy doloroso y fue lo que generó el cambio de planes. Ya lo vamos a ver. Versículo 15 entonces de segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1:15. Por eso el apóstol Pablo, teniendo presente lo primero que ya mencionamos de ese plan de ir a visitarlos, dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros. Paremos un momento allí. Aquí ya Pablo le está hablando de un cambio de planes, porque en 1 Corintios 16 le había dicho que iba a ir primero ¿a dónde? A Macedonia, y de Macedonia a Corinto, para que después ser encaminado a Jerusalén. Pero aquí ya Pablo está hablando como de otra situación, una situación que fue planteada en esta visita corta pero dolorosa, en donde él les dice que él quiso ir primero a vosotros, y mira lo que continúa diciendo: para que tuvieseis una segunda gracia. O sea, para que pudiesen tener 2 veces la presencia del apóstol Pablo para su beneficio y bendición. Dice: y por vosotros, mira, pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Ahora, quiero que noten que en esto que plantea la segunda carta, que es el texto que nosotros estamos estudiando, el apóstol Pablo inicia diciendo esto cuando ya se ve planteado un cambio de planes. Dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros. Ahora, cuando dice con esta confianza, ¿con cuál? ¿A qué se refiere?
¿Qué fue lo que motivó ese plan de no visitarlos una sola vez, Macedonia, Corinto, Jerusalén, sino Corinto, Macedonia, Corinto, Jerusalén? ¿Qué fue lo que lo motivó? Aquí lo está expresando con esta confianza. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a lo que acaba de decirles anteriormente, renglones atrás, y que vimos en el sermón anterior. ¿Qué? Que por lo menos en parte ellos habían entendido que para Pablo ellos eran su orgullo, y que Pablo mismo era motivo de orgullo para ellos. Esa es la confianza que motivó a Pablo de hacerles una doble visita, una doble gracia. Pero con la visita relámpago, con la visita dolorosa, la indolencia de los corintios, cuando uno de ellos se levantó y desautorizó públicamente al apóstol Pablo y la congregación no hizo nada, a Pablo no le quedó más remedio que regresar a Éfeso y escribir desde allí esa carta en términos tan fuertes que es conocida como la carta severa. Carta que por la providencia del Señor, por sus planes y sus decretos, no fue preservada y no tenemos, no pertenece al canon. En otras palabras, hermanos, Pablo no oculta que su plan inicial de visitarles una sola vez, después de pasar por Macedonia, cambió, motivado por el amor mutuo que pensó que había entre ellos. Esa fue la motivación para el cambio de planes. Pero ellos no estaban viendo eso. Les sonaban más las razones que los detractores de Pablo, los falsos maestros, daban de él, y que a continuación Pablo mismo señala cuando cuestiona directamente a los corintios. Así que voy a resumir brevemente, y tal vez usted diciendo, no, pero qué rollo, y esto fue lo que generó problemas, esto era lo que estaban usando para señalar de Pablo y atacar su integridad y su carácter, ni más ni menos. ¿Qué? Un cambio de planes. Y Pablo, ¿por qué más bien no aplica el refrán popular? Mis amigos no necesitan explicaciones, mis enemigos no la van a creer y los necios no la van a entender. Precisamente es uno de los objetivos de esta prédica, entender que hay momentos para nosotros que nos regimos por otras normas que nos es necesario, en virtud de algo que es más alto que nuestro propio buen nombre y nuestro testimonio, cuando está en juego cosas más altas como nuestras convicciones y como nuestras doctrinas. El amor que Pablo tenía le impulsó a una respuesta a esta niñería. Así que quiero que lo entiendan. Pablo pensó visitarlos una vez, después, motivado por el amor, dijo, no, yo voy a estar más veces. Pero después, con esta visita básicamente que fue terrible y que fue dolorosa, Pablo toma otra determinación. Lo que él tomó, lo tomó por amor y en decisión y en sabiduría, pero los falsos maestros lo estaban usando para acusar al apóstol Pablo. Y en lo que Pablo dice a continuación, se nota qué fue lo que empezaron a decir de él. Pablo hace un cuestionamiento a los mismos corintios. Versículo 17 de nuestro texto de estudio, 2 de Corintios 1, dice: así que, al proponerme esto, ¿qué? El visitarlos 2 veces, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Cuando Pablo deseó visitarlo 2 veces en vez de una, como era el plan inicial, ¿lo hizo por puro emocional? ¿Lo hizo por puro impulsivo? O lo que es peor y que se nota en la segunda pregunta retórica que él mismo genera a los corintios, lo hizo como un mundano que diciendo una cosa realmente tenía en mente otra. En estas preguntas que él les está haciendo, cuando yo planeé visitarlo 2 veces, lo hice, perdón la expresión, lo hice por hablar, de puro afanoso, de puro emocional.
O lo hice porque yo soy un hombre mundano que aunque esté diciendo que voy a hacer una cosa, tengo un cálculo de una segunda que tengo allí en mi mente. Son dos preguntas retóricas que finalmente exigen una respuesta negativa. No, ninguna de las dos cosas. La Nueva Traducción Viviente nos deja un poco más claro esta intensidad de estas preguntas con las que cuestiona directamente a los corintios que estaban dudando de su integridad. Dice así: ¿acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? En esas preguntas nosotros podemos ver entre líneas las acusaciones de sus detractores. Pablo es un hombre variable. Pablo es un manipulador en el que no se puede confiar. Esto es lo que estaban diciendo de Pablo, y esto es lo que nosotros vemos en sus preguntas. Ahora, en esta variabilidad de los corintios con respecto a Pablo, Paul Barnett, un comentarista bíblico que tal vez dicen que tiene el mejor comentario sobre 2 Corintios, señala algo de los mismos corintios. Dice: miren, no se opusieron entonces a un cambio de planes cuando en vez de visitarlos una vez dijo que lo iba a visitar 2 veces porque era a su favor. Pero ahora que no les va a visitar por segunda vez, presentan una serie de quejas, como se reflejan las preguntas retóricas de Pablo. Esto solo pone de relieve la inconsistencia moral de los corintios. Cuando el cambio de planes de Pablo son a su beneficio, no, bien, no, sí, súper que nos acompañe 2 veces. Pero cuando Pablo básicamente en vez de una visita, como vamos a ver, les manda una carta, dicen: pero sí es, en el hombre no se puede confiar, el hombre no es de fiar, el hombre es súper variable. Eso muestra entonces una condición que hemos visto desde 1 Corintios: inmadurez, inestabilidad, a pesar de estar dotados con todos los dones del Espíritu Santo y ser una verdadera iglesia. Ahora, frente a esta acusación, Pablo irrumpe. Quiero que presten especial atención en una expresión que es tremendamente contundente. Esa expresión tiene la estructura de un juramento y a la vez una declaración confesional. Pablo, ante estos cuestionamientos de su integridad, a continuación va a responder con algo que uno dice: uy, pero ¿por qué responde así? O si está respondiendo o cambió de tema o está haciendo un paréntesis. Pero lo que encontramos en lo que vamos a ver a continuación es un juramento y una declaración confesional. O sea, va a traer algo que es lo que cree el cristiano. Ahora, ese texto que vamos a tocar muchas veces lo citamos para una enseñanza teológica profunda sobre la persona del Señor Jesucristo. A saber, Jesucristo, el cumplimiento de todas las promesas, todas del Antiguo Testamento, se cumplen en Cristo. Y esto es verdad, y no está mal citarlo de esta manera. Pero este texto que vamos a ver no está desligado de las acusaciones contra Pablo y de la defensa que él está haciendo de sí mismo. El texto, sin lugar a dudas, da para que nos detengamos en cada una de sus expresiones por la profundidad teológica que tiene. El texto, como lo vamos a leer, habla de atributos sublimes de Dios. El texto, como me lo hizo Pastor Julián esta mañana, habla incluso sobre la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El texto, en esa expresión confesional, tiene lo que se llama el querigma o el querugma, que era una proclamación condensada sobre lo que se creía del Evangelio y que la iglesia repetía. El texto habla de Cristo como el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Pero no quiero que nos desliguemos del propósito original de por qué Pablo aparentemente interrumpiera su defensa para dar esta
contundente afirmación teológica. Sí, hermanos, es una contundente afirmación teológica, pero Pablo no está interrumpiendo su defensa. Está yendo al punto que realmente están socavando sus detractores, el evangelio. Porque si Pablo es un manipulador en el que no se puede confiar, porque es variable, porque diciendo una cosa finalmente tiene pensado otra, entonces no tiene autoridad. Y si no tiene autoridad, lo que ha enseñado, su doctrina, tampoco. De allí que Pablo irrumpa en esta expresión tan contundente que, como ya lo mencionamos, tiene la estructura de un juramento, de una declaración confesional, porque lo que estaban haciendo los falsos maestros era una falacia de argumentación ad hominem contra el hombre, pero no se trataba del hombre. Era contra el hombre por quien el hombre era y por lo que ese hombre significaba para la iglesia. Era un ataque soterrado al evangelio. Por eso esto que está diciendo Pablo a continuación, lo que va a decir, no está desligado, no es un paréntesis teológico, hace parte de su defensa. Y mira cómo inicia diciendo, 2 Corintios 1:18: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Ahora, no sé si usted logre notarlo, pero esto es tremendo. ¿Por qué? Porque está ligando el atributo sublime de la fidelidad de Dios, su veracidad, su confiabilidad, su designio inmutable, y lo está ligando con la palabra de ellos, con su doctrina. Y alguien podría decir, daría temor mencionar una perfección de Dios, un atributo divino de Dios, para finalmente defender algo que yo estoy diciendo. Hermanos, aquí se sacan enseñanzas muy importantes, pero quiero que tenga esto presente. El apóstol Pablo, aunque es un hombre temeroso de Dios, no teme hacer esta afirmación, porque es que finalmente su doctrina no es de él. Esto no es como las enseñanzas de los falsos maestros, una manipulación a su conveniencia y para finalmente obtener lo que su carne quería en su propio beneficio carnal y pecaminoso. Pablo sabía que lo que él estaba dando era palabra de Dios. Por eso invoca a Dios en juramento sobre su propia vida, de que así como Dios es fiel, lo que ellos han dicho no es sí y no. No es una cuestión variable, no es una cuestión de yo digo una cosa pero pienso otra, o niego algo pero en el fondo sí. No, amados hermanos, esto muestra integridad entre quién es el apóstol y lo que dice, y quién es el que lo envía, y sus atributos fieles y excelsos, confiables, veraz como es nuestro Dios. Sobre esto Calvino nos dice: los ministros de la palabra. Y en esto, por favor, en las aplicaciones yo sufro un poco, porque a veces las aplicaciones limitarían. Hermanos, esto aquí Calvino está hablando de los ministros, pero finalmente habla de cada creyente en su papel de predicar la palabra de Dios. Los ministros de la palabra deberían tener la misma solidez de conciencia cuando ocupan el púlpito para hablar en el nombre de Cristo, sabiendo que la doctrina que ellos predican no puede ser derribada más de lo que pudiera hacerlo el mismo Dios. Ahora, lo que a continuación dice el apóstol Pablo, entonces, no es un paréntesis teológico, continúa en su defensa. El versículo 19 dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí,
Silvano, que es el mismo Silas, y Timoteo no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto tiene una profundidad teológica grandísima, pero para cumplir el propósito que se me exige de exponer qué es lo que está diciendo el escritor bíblico, cuál es su propósito, a qué se está refiriendo y qué es lo que está hablando a los oyentes originales, esto hace parte de la defensa del apóstol Pablo. ¿Cuál defensa? Que lo que ellos están diciendo no se puede poner en duda, que ese ataque ad hominem a él finalmente no lo ataca a él, quiere socavar, soterradamente atacar el evangelio. Por eso, después de invocar la fidelidad de Dios como la propia fidelidad y veracidad de lo que él ha enseñado, entonces les dice a los corintios algo así como: ¿se dan cuenta lo que realmente están atacando los falsos maestros? ¿Entienden lo que realmente socavan las dudas sobre nuestra integridad? Ese recurso vil, esta falacia contra el hombre, ad hominem, realmente es un ataque al evangelio y en últimas un ataque contra ellos mismos, contra los mismos corintios. Por eso esta expresión, escucha esto, que finalmente estuviera calando lo que los falsos maestros dicen en cuanto a dudar de Pablo y dudar de su enseñanza. Pablo les recuerda: miren la enseñanza que nosotros les dimos. El Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado. ¿Por quiénes? Por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo. No ha sido sí, no, mas ha sido sí en él. Todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Él da en el punto. Él continúa mostrándoles finalmente que está siendo atacado. Está siendo atacado el evangelio. Está siendo atacado la pureza de la enseñanza que él está dando. ¿Y eso en detrimento de quién? Principalmente de la misma iglesia. Dudar entonces. Por eso Pablo, aquí, en esta expresión del querigma o querugma, que es un resumen condensado de las verdades esenciales del evangelio y que la iglesia repetía, Pablo también hace una reminiscencia sobre la historia y fundación de la misma iglesia de Corinto, cuando les dice que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo. Están poniendo en duda todo esto. Pongan en duda entonces su propia existencia como iglesia y como creyentes. Y también les recuerda algo que está seguro que los corintios van a ser chocados con esto. La iglesia de Corinto fue una iglesia que por la providencia del Señor le plació placer con todos los dones espirituales. Y el apóstol Pablo aquí también les recuerda el regalo del Espíritu Santo a continuación, que finalmente es el fruto de la predicación apostólica que hizo él, que hizo Silvano y que hizo Timoteo, a ellos que tienen en tan alta estima la actividad del Espíritu Santo. Por eso a continuación continúa diciendo en el versículo 21: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Y aquí, involucrándolos a ellos, dice: el cual también nos ha ¿qué? Sellado y nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Sí, hermanos, esto tiene una profundidad teológica muy grande. Y es probable, si el Señor así nos permite hacerlo, que tal vez nos detengamos en cada una de estas expresiones teológicas. Pero aquí el apóstol Pablo
no ha perdido la línea, no está haciendo un paréntesis, está mostrándole realmente lo que el ataque a él significa, lo preciado que ellos han vivido, quienes son ellos en Cristo Jesús, la obra de Cristo, el regalo del Espíritu Santo, su misma historia como iglesia. ¿Qué están haciendo? Dando oídos a estos falsos apóstoles, cuando el mismo apóstol Pablo ya se ha parado ante ellos y en líneas anteriores les ha dicho: a ustedes les consta cómo viví yo en medio de ustedes. Ahora, Dios permita que podamos hacer una aplicación de esto a nuestra propia vida. Pero muchas personas hoy, y pareciera hallar sabiduría en esto que dicen, muchas personas dicen: vea, preste atención a la autoridad del mensaje que yo le doy, pero no preste atención a cómo yo vivo. Eso parece muy loable, y la iglesia tiene que estar enfocado en ello, sus ojos en Cristo, no en los siervos, no en los ministros, ni siquiera en los hermanos que fallan, mis hermanos. Pero detrás de esa frase que parece tan loable hay un divorcio entre lo que yo digo y el resultado de lo que yo digo en mi propia vida, y eso es inaceptable. Gran parte de esto es la crisis que vive la iglesia. Hombres sin integridad moral para pararse desde un púlpito y a libre conciencia poder predicar la palabra del Señor, porque básicamente su mismo testimonio no apoya lo que dicen. Y alguien dirá: no, pero lo que vale es la verdad del evangelio. Pero dicho, hermano, en una vida inconsistente, es verdad que la gente viene a los pies de Cristo y es salvada tan solo por Cristo anunciado en el evangelio, sin lugar a dudas, por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Pero es una piedra de tropiezo enorme el conducto que trae el evangelio cuando es totalmente inconsistente a lo que dice creer. ¿Cuántos de nosotros, aún con nuestra propia familia, hemos tenido la oportunidad de defender nuestras convicciones y nos quedamos de boquita callada porque sabemos que nuestro testimonio deja mucho que desear? Entonces mejor me callo. No, hermano, ¿sabes cuál es el camino? Mejor vive una vida que glorifique al Señor, para que desde la integridad moral como la de este apóstol tú puedas hablar con autoridad. Ahora, a Dios le ha placido escoger vasijas de barro. La misma palabra dice que somos depositarios en vasijas de barro para que esto no se nos sobresalte demasiado. Eso es verdad, eso es lo que dice la Escritura. No nos mostramos a nosotros mismos ni nuestro palmarés, pero eso tampoco nos puede llevar al otro extremo, entonces, de básicamente no tengamos ningún tipo de autoridad moral ni de testimonio frente a la labor de heraldos que nosotros tenemos en la proclamación de la palabra del Señor. Y aquí, y la gloria sea al Señor, como el mismo apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo aquí, sólido, sin que su conciencia le acuse, y desde el fundamento del testimonio que ellos mismos conocían, podía hablarles con toda autoridad. Que Dios nos lo conceda a todos nosotros, hermanos. Que Dios nos lo conceda a todos nosotros, o avanzar en ello, por lo menos para la gloria del Señor. Ahora, Pablo directamente pasa ahora a decirles por qué cambió sus planes. Y tal vez algunos, y esto lo expresé en la primera prédica, tal vez digan: ¿en serio? Toda esta vuelta por una cuestión que simplemente el cambio de planes. Pues eso era lo que estaban usando. Como los mencioné, los falsos apóstoles usan todos los recursos para atacar la verdad de nuestras convicciones. Y habrá momentos en que no podemos aplicar el refrán popular, por más sentido común que tenga, porque no se trata de nosotros. Se trata de algo que trasciende a nosotros, las convicciones, la verdad del evangelio que nos ha sido dado para que lo defendamos y seamos columna y baluarte de la verdad. Pablo pasa a continuación a decirle la razón real de por qué él varió sus planes, y lo hace de esta manera:
Lo hace invocando a un testigo superior al que ya ha citado anteriormente. ¿Alguien recuerda cuál fue el testigo que Pablo citó en prédicas anteriores que tocamos aquí? El testigo de su propia conciencia. Mi conciencia no me acusa. Mi conciencia da testimonio de cómo yo viví en medio de ustedes. Pero ahora invoca a un testigo superior al que ya ha citado, versículo 23. Y mira cómo lo cita: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Esto es un juramento. Algunos dirán, pero Pablo no está hablando de sí, que tú sí, sí, que tú no, no. Esto es precisamente una enseñanza del Señor Jesucristo para que los creyentes no tengan que estar invocando a juramentos, para que su palabra tenga base y tenga veracidad. Eso es verdad. Pero como bien lo dice nuestra confesión de fe, hay momentos donde al interior de la iglesia, en los creyentes, la necesidad de un juramento solemne es el que sella ya cuando algo no puede ser confirmado más allá y se acude a Dios. Algunas personas le enseñaron básicamente no tomar el nombre de Dios en vano, como no jures. No tomar el nombre de Dios en vano es que su carácter santo, todo lo que Él es, le demos peso. Pero muchas veces se ha recurrido a llamar a Dios mismo como testigo cuando las cosas que están en juego son tan vitales como la verdad. Y aquí Pablo lo hace: yo invoco a Dios sobre mi propia vida. Invoco a Dios como testigo contra mi vida, si lo que voy a decir es verdad o no. ¿Y qué es lo que dice? Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi vida, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Y les tiene que aclarar, no que nos enseñoreemos de vuestra fe. No es que por esto Pablo se plantee como el patrón de la fe de ellos. Y aclara, sino que colaboramos para vuestro gozo. Por la fe estáis firmes. Y aclara aún más: esto pues, ¿qué? El primero ir, pero ahora no ir. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Esta es la razón. Esta es la razón. Y lo que podemos ver aquí es una sabiduría pastoral tremenda. Porque si esa visita relámpago fue tan dolorosa, ¿cómo hubiese sido la visita del apóstol Pablo para corregir a la iglesia, a una iglesia endurecida? Pablo no era de los que se amilanaba. Pablo no era de los que daba marcha atrás. Pero la firmeza de su carácter se muestra incluso en esto, que él piensa en ello. Yo estoy seguro que su corazón enardecido decía: esto es el colmo. Nada tienen que decir de mí. Ellos mismos son testigos. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo toma una decisión: yo prefiero no ir y causar más dolor. Y toma una decisión. La decisión que toma es entonces, en vez de una visita, mandarles una carta. Y esto es lo que dice a continuación. Y esta es la carta que conocemos como la carta dolorosa. Y ya veremos si fue sabia esa decisión o no. Versículo 2 de 2 de Corintios 2. Porque si yo os contristo, o sea, si él hubiese ido en medio de esta torpeza en la que ellos estaban, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán
grande es el amor que os tengo. ¿Por qué Pablo cambió de planes otra vez? ¿Por qué Pablo entonces decide no hacerle esa segunda visita, esa doble gracia? Porque muy seguramente esa visita iba a ahondar las heridas. ¿Cuál es la motivación de Pablo? Que Pablo dice sí, pero que en el fondo está pensando no. O que dice no y en el fondo está pensando sí, porque es doble, porque es variable, porque es emocional, porque no es íntegro. No, de ninguna manera lo hace porque los ama, porque él sabe lo que esto va a producir y toma una decisión. No pasar de agáchese, más bien no digo nada, no. Él no va a estar allí en cuerpo presente, lo cual iba a generar una tremenda disputa. En ese momento prefiere escribirles. Y así lo hace. Y lo hace con muchas lágrimas. Y el propósito no era entristecerlos, aunque así fue, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo. Pablo decidió entonces que no iría de nuevo en personas para infligirle más dolor, ya que son ellos los que deben traer gozo. Y con ese propósito, para que pudieran tener gozo y no tristeza, en lugar de ir, escribe. Porque Pablo no iba a caer en el error de pensar que el tiempo por sí solo iba a curar toda la situación. Que pasar de agaches y como que no hemos visto nada, finalmente eso se va a arreglar. Esa carta iba a traer dolor, pero finalmente él esperaba que produjera en ellos una respuesta conforme al obrar del Espíritu Santo en verdaderos creyentes. ¿Y saben qué, hermanos? Tenía la razón. Tenía la razón. Su carta dolorosa produjo por la gracia de Dios arrepentimiento. Alabado sea Dios, porque en eso se manifiesta el mismo carácter paciente de Dios con nosotros. Imagínense que el Señor no manifestara aún su paciencia con nosotros en Cristo Jesús. Si su carta tuvo un resultado, Tito, por el cual Pablo ya estaba desesperado, no sé si recuerdan la introducción, pasando por Macedonia, ¿qué hicieron con Tito? No llega el Bené de Corinto, lo mandé allá, lo mandé a la boca del león. Oh, sea el Señor, ese es Tito. Y Tito todo llega a decirles, le hace saber del gran afecto que ahora le manifiestan los corintios, del llanto de los corintios, de la solicitud por el apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo, de manera que me regocijé aún más en Dios. Hermanos, cuando hicimos la introducción de esta carta dijimos que esta era la epístola más reveladora del apóstol Pablo en lo personal, que su contenido es tan rico que hombres como John MacArthur se atreven a afirmar cosas como que ninguna iglesia debería ordenar como ministro a quien no haya leído esta carta y los comentarios sobre ella. Y lo que tenemos aquí es una riqueza de lo que es un hombre de Dios. Y espero que no se quede en la aplicación tan solo de un ministro, sino en el día a día nuestro, amados hermanos. La paciencia de este hombre, la persistencia, la solidez de un testimonio donde su propia conciencia no le acusa, donde ellos mismos son testigos para parar y decirles sobre la base de la autoridad del evangelio: ustedes saben quiénes soy yo, ustedes saben que lo que yo les he dicho es el evangelio, ustedes mismos lo han disfrutado. ¿Qué más decir? ¿Qué más oídos a la falsedad? Quisiera Dios que cada uno de los que estamos aquí tuviésemos toda esa riqueza para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo les aseguro que muchos, aún manipulados por los falsos maestros en el día de hoy, pero verdaderos creyentes, niñitos en Cristo, acudirían. Pero muchas veces, amados hermanos, aunque proclamamos con fidelidad, no es coherente con quienes nosotros somos. Pablo aquí nos muestra persistencia, nos muestra integridad.
y nos muestra que Él va a dar la batalla, no desde su ego, no dolido por Él, sino porque en su sabiduría sabía hacia dónde se dirigía el ataque, hacia la verdad del Evangelio. Esa es la falacia, y tal vez muchos tendremos que afrontarla, pero tenemos que ser lo suficientemente sabios cuando saber que estamos tocados en nuestro ego o cuando se trata realmente de una respuesta para una defensa de algo que trasciende a nosotros mismos. Hermanos, las conclusiones sobre esta defensa de Pablo en esto que parece una niñería creo que saltan a la vista. Firmeza y compasión, sabiduría para saber cómo actuar según cada condición, con un propósito que va más allá de los egos, el beneficio de los hermanos, la importancia de un testimonio acorde al sublime mensaje que nos ha encargado proclamar. Que Dios nos ayude. Estos hombres son instrumentos de Dios, y como el apóstol Pablo mismo lo dijo, no nosotros, sino la gracia de Dios que actúa en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor.